No existe un lugar en la Tierra donde el mar tenga tanto tiempo para enfurecerse como aquí. Alrededor de la Antártida, no hay continentes que frenen al viento, no hay costas que rompan el oleaje, no hay refugio posible. El océano gira sin obstáculos durante más de 20.000 kilómetros, permitiendo que las tormentas acumulen energía durante semanas enteras. Este fenómeno tiene un nombre inquietante: los 40 rugientes, los 50 furiosos y los 60 aulladores. Son franjas de latitud donde el viento no descansa jamás. Aquí, las borrascas no mueren, se fortalecen. Cada vuelta al planeta las hace más profundas, más rápidas y más impredecibles. Mientras en otros océanos, una tormenta se debilita al tocar tierra, en el océano austral ocurre lo contrario. No hay nada que la detenga. El viento puede soplar de forma constante por encima de los 120 kilómetros por hora durante días, empujando masas de agua del tamaño de ciudades. El resultado no son olas normales, sino muros líquidos que se desplazan a la velocidad de un coche en autopista. Lo más inquietante es que este mar no ruge de forma caótica. Es silencioso antes del golpe. Marinos experimentados describen cómo el horizonte empieza a respirar, cómo el océano se eleva lentamente, y entonces aparece una ola que no debería existir, más alta que el puente del barco, más ancha que una pista de aterrizaje. Aquí se han registrado algunas de las presiones atmosféricas más bajas jamás medidas sobre el mar, comparables a huracanes de categoría extrema, pero con una diferencia clave: estas tormentas no tienen temporada. Pueden aparecer en cualquier momento del año. Y en este escenario, sin costas, sin ayuda cercana y sin posibilidad de huida, es donde algunos barcos deciden trabajar. Porque bajo estas aguas violentas se esconden recursos que valen millones, y el precio de intentar conseguirlos puede ser enfrentarse al océano más salvaje del planeta. Y esto solo es el principio, porque ahora toca entender cómo nace una tormenta capaz de convertir este mar en un infierno absoluto. Todo empieza con un choque brutal. Sobre el océano austral, masas de aire polar que descienden desde el interior de la Antártida, a temperaturas cercanas a menos 40 grados Celsius, se encuentran con aire relativamente templado y cargado de humedad procedente del Pacífico Sur y el Atlántico Sur. Esa diferencia térmica puede superar los 30 grados en pocas decenas de kilómetros, un combustible meteorológico extremadamente raro. Cuando esa energía se organiza, el sistema entra en un proceso conocido como ciclogénesis explosiva. En términos técnicos, la presión atmosférica puede caer más de 24 hectopascales en menos de 24 horas. En el océano austral se han documentado descensos aún mayores, cercanos a los 40 hectopascales, algo prácticamente inédito fuera de estas latitudes. A diferencia de los ciclones tropicales, estas tormentas no dependen del calor del agua, sino del contraste térmico y de la corriente en chorro polar. Aquí, el jet stream puede alcanzar velocidades de 300 km por hora a gran altitud, actuando como un motor que succiona el aire hacia arriba y profundiza el sistema a una velocidad imposible de seguir para muchos modelos meteorológicos. El mar también juega su papel. Las aguas del océano austral almacenan energía durante miles de kilómetros sin interrupciones. Esa energía se transfiere al viento, y el viento devuelve el golpe levantando olas cada vez más largas y pesadas, con periodos superiores a los 18 a 20 segundos, capaces de viajar intactas durante días. El resultado no es una tormenta común, sino un sistema que puede expandirse hasta cubrir más de 2.000 kilómetros de diámetro, con vientos sostenidos de fuerza huracán y una vida útil anormalmente larga. Algunas han sido seguidas por satélite durante más de 10 días consecutivos, girando sin debilitarse alrededor del continente helado. Lo más inquietante es que estas tormentas no se forman de repente. Se construyen lentamente,
capa por capa, hasta que cruzan un umbral invisible. Y cuando lo hacen, ya no hay tecnología, ni casco de acero, ni experiencia humana que pueda detenerla. En el océano austral, las olas no crecen, se acumulan. A diferencia de otros mares, aquí el viento puede soplar sin interrupciones durante miles de kilómetros, empujando la superficie del agua durante días enteros. Ese recorrido libre, conocido como fetch infinito, permite que cada nueva ráfaga sume energía a la anterior. Durante tormentas extremas, las boyas científicas han registrado alturas medias de 18 a 22 metros, pero ese dato es solo el inicio del problema. En estas condiciones aparecen las llamadas olas anómalas, picos aislados que duplican la altura media del oleaje circundante. En zonas cercanas al Mar de Ross, modelos satelitales han estimado crestas puntuales de 40 a 45 metros, equivalentes a un edificio de 15 plantas, desplazándose a más de 60 kilómetros por hora. Lo más peligroso no es solo la altura, sino la longitud de la ola. En el sur, los periodos superan los 20 segundos, lo que genera masas de agua extremadamente pesadas. Cuando una de estas olas impacta, no rompe como en la costa. Se desploma entera, descargando miles de toneladas de presión sobre el casco. Barcos diseñados para resistir tormentas atlánticas han sufrido deformaciones estructurales tras un solo impacto. Puentes arrancados, cristales blindados reventados y cubiertas aplastadas hacia abajo, como si algo hubiera caído desde el cielo. Algunos capitanes describen la sensación como chocar contra una montaña en movimiento. Existe otro detalle inquietante. Estas olas no aparecen en grupos regulares. Pueden surgir tras minutos de aparente estabilidad, cuando el mar parece ordenado. Esa falsa calma ha sido responsable de numerosos accidentes, porque baja la guardia justo antes del golpe. En la Antártida, el océano no avisa con ruido ni espuma. Simplemente se eleva. Y cuando lo hace, no hay maniobra, ni potencia de motor, ni experiencia que pueda esquivar un muro de agua que ocupa todo el horizonte. Si existe un lugar donde las tormentas antárticas alcanzan su forma más pura y destructiva, es el pasaje de Drake. Este estrecho de apenas 800 kilómetros concentra la energía de 3 océanos: Pacífico, 200 kilómetros; Atlántico, 600 kilómetros; Antártico, 100 kilómetros; Atlántico y Austral, en un único corredor sin barreras naturales. No hay islas, no hay plataformas continentales, no hay nada que rompa el oleaje. Aquí, las tormentas no se dispersan, se comprimen. Los vientos aceleran al atravesar el cuello de botella entre Sudamérica y la Antártida, generando efectos similares a los de una tobera gigante. Se han medido vientos sostenidos de 160 a 180 kilómetros por hora, con rachas que superan los 220 kilómetros por hora, suficientes para arrancar antenas, deformar chimeneas y hacer que un barco pierda gobierno incluso a máxima potencia. El fondo marino juega un papel clave. El Drake combina zonas de más de 4.000 metros de profundidad con elevaciones abruptas. Cuando el oleaje largo del océano austral entra en contacto con estos cambios, las olas crecen verticalmente, volviéndose más empinadas y violentas. Es uno de los pocos lugares del planeta donde olas gigantes pueden volverse aún más peligrosas en cuestión de minutos. Los sistemas de navegación aquí pierden utilidad real. En tormentas intensas, los giroscopios se saturan, el radar queda cubierto por cortinas de agua y el piloto automático se desconecta constantemente. Muchos capitanes optan por gobernar a mano durante horas, luchando contra balances superiores a 50 a 60 grados, muy cerca del ángulo crítico de vuelco. El tiempo de exposición es otro factor letal. Cruzar el pasaje de Drake puede llevar entre 36 y 72 horas en condiciones normales. Durante una tormenta, ese tiempo se duplica o triplica. No hay posibilidad de dar media vuelta. El combustible no alcanza
y el viento empuja siempre en contra. La única opción es resistir. Las pérdidas humanas asociadas a esta zona rara vez se publican con detalle. Expediciones científicas han registrado caídas por la borda, traumatismos graves y colapsos físicos por agotamiento extremo. En barcos pesqueros, donde la tripulación es menor y el margen de error inexistente, una sola tormenta puede marcar el final de una carrera o de una vida. Por eso, entre marinos, el pasaje de Drake no se cruza, se sobrevive. Y cuando una tormenta antártica decide desplegar todo su poder aquí, incluso los barcos más modernos quedan reducidos a simples objetos a la deriva en uno de los puntos más hostiles del planeta. Cuando una tormenta se forma en el océano austral, los barcos de pesca no tienen margen estratégico. A diferencia de la navegación comercial, estos buques operan en zonas remotas, rodeados por hielo y con rutas limitadas. En campañas de krill y merluza negra, muchos trabajan a más de 1.500 kilómetros del puerto más cercano, una distancia imposible de cubrir con rapidez cuando el viento ya ha tomado el control. El primer problema es el combustible. Un pesquero antártico consume entre 12.000 y 20.000 litros diarios en navegación continua. Huir de una tormenta puede significar agotar reservas necesarias para volver a puerto, por lo que la decisión habitual es resistir, incluso sabiendo que el sistema se intensificará. Durante temporales severos, estos barcos pierden capacidad de maniobra. El arrastre actúa como un ancla incontrolable, y soltar las redes no siempre es viable. Un solo arte puede costar entre 800.000 y 2 millones de euros. Muchos capitanes eligen mantenerlo desplegado, aún sabiendo que una ola mal calculada puede partirlo o volcar el barco por el costado. Las condiciones a bordo se degradan rápidamente. Cubiertas anegadas de forma permanente, visibilidad reducida a cero y vibraciones estructurales constantes. Los balances laterales superan los 45 grados, obligando a la tripulación a moverse asegurada con líneas de vida durante horas. Un fallo, un resbalón, no deja segunda oportunidad. Los daños no siempre son inmediatos, pero sí acumulativos. Golpes repetidos generan microfracturas en el casco, fatiga en soldaduras y deformaciones en las superestructuras. Algunos barcos han tenido que abandonar campañas completas tras una sola tormenta, con pérdidas que superan los 10 millones de euros, contando capturas no realizadas y reparaciones. Lo más grave es el aislamiento absoluto. En plena tormenta antártica, la ayuda externa es inexistente. Los rescates aéreos son imposibles, y los barcos cercanos suelen estar luchando por sobrevivir en el mismo sistema. Si algo sale mal, la tripulación lo sabe. Nadie llegará a tiempo. Por eso, cada vez que un pesquero decide operar en estas latitudes, acepta una realidad silenciosa. No se trata de si llegará una tormenta, sino de cuándo. Y cuando lo hace, el océano decide quién sigue flotando y quién desaparece sin dejar rastro. Una tormenta antártica no solo pone vidas en juego, destruye campañas enteras en cuestión de horas. Cada día perdido en estas aguas implica cifras que pocas industrias marítimas asumen. Un pesquero especializado en krill o merluza negra puede generar entre 250.000 y 400.000 euros diarios cuando opera con normalidad. Una sola tormenta puede borrar semanas completas de ingresos. El daño más inmediato suele estar en los artes de pesca. Redes de arrastre diseñadas para profundidades extremas pueden superar los 100.000 kilos de peso una vez desplegadas. Si el mar las tensa de forma irregular, se desgarran o se pierden en el fondo. Sustituir un solo conjunto completo puede costar entre 1 y 2 millones de euros, sin contar el tiempo de inactividad. Las reparaciones estructurales son otro golpe silencioso. Impactos repetidos generan deformaciones invisibles que obligan a pasar por astillero especializado.
Enderezar un casco, reforzar soldaduras y revisar ejes puede suponer 3 a 6 millones de euros y meses fuera de servicio. En el sector antártico, eso suele equivaler a perder toda la temporada. Existe además un coste poco visible: las primas de seguro. Tras incidentes graves, algunas aseguradoras incrementan cuotas hasta un 30 a 50% o directamente excluyen operaciones en determinadas latitudes durante meses. Para muchas empresas, eso significa no poder salir a pescar, aunque el barco esté reparado. El hielo agrava el problema. Equipos eléctricos, sensores, cabrestantes y grúas sufren daños por congelación y corrosión acelerada. Reemplazar sistemas electrónicos dañados por agua salada puede superar fácilmente el 1.000.000 de euros por barco. A todo esto se suma el factor humano. Las tripulaciones que atraviesan tormentas extremas presentan tasas elevadas de abandono tras la campaña. Formar personal con experiencia antártica cuesta tiempo y dinero, y cada baja implica retrasos, entrenamientos y contratos más caros. Por eso, muchas pérdidas nunca aparecen en titulares. No son naufragios espectaculares, sino decisiones económicas forzadas, barcos amarrados, campañas canceladas, empresas que abandonan estas aguas para siempre. La tormenta termina, el mar se calma, pero las consecuencias siguen acumulándose mucho después de que las olas desaparezcan. En las tormentas antárticas, la valentía no tiene nada de épico. Es funcional. Es seguir trabajando cuando el cuerpo ya no responde y la lógica dice que nadie debería estar allí. En plena tempestad, la tripulación no puede refugiarse durante horas. El barco necesita intervención constante para no perder estabilidad. Uno de los mayores riesgos es el trabajo en cubierta. Con temperaturas del aire de menos 20 grados Celsius y sensación térmica inferior a menos 40 grados Celsius, el agua que golpea se congela en segundos. Los marineros salen a romper hielo manualmente, porque cada tonelada acumulada eleva el centro de gravedad. Estudios navales indican que 30 a 40 toneladas de hielo mal repartidas pueden llevar un barco al punto de no retorno. Los hombres trabajan asegurados con líneas, pero estas también se congelan. En algunos incidentes documentados, las cuerdas rígidas se han partido como vidrio. El tiempo máximo seguro de exposición encubierta durante tormentas severas es de 15 a 20 minutos, pero hay registros de turnos forzados de más de una hora, simplemente porque no había relevo posible. El agotamiento es otro enemigo. Durante temporales prolongados, la tripulación puede pasar 48 a 72 horas sin dormir, alternando guardias críticas. La falta de descanso reduce reflejos y juicio. Investigaciones marítimas han demostrado que tras 36 horas sin sueño, la capacidad cognitiva cae a niveles comparables a una intoxicación alcohólica severa. Las lesiones son frecuentes y silenciosas. Costillas fracturadas por caídas, dedos amputados por congelación, traumatismos craneales al salir despedidos contra mamparos. En la Antártida no existe evacuación médica rápida. Un herido grave debe sobrevivir días o incluso semanas hasta alcanzar un puerto operativo. Existen decisiones extremas que rara vez se cuentan. Capitanes ordenando inundar tanques específicos para bajar el centro de gravedad, aún sabiendo que eso dañará sistemas internos. Tripulantes sacrificando maquinaria para salvar el casco. Cada acción tiene consecuencias económicas, pero no actuar tiene consecuencias definitivas. Muchos marineros veteranos abandonan estas rutas tras una sola tormenta extrema. Las estadísticas internas de algunas flotas indican que hasta un 35% de las tripulaciones no regresa la temporada siguiente tras vivir un temporal severo en el sur. No por miedo, sino por comprensión real del riesgo. Aquí no hay heroicidad ni discursos, solo personas empujadas al límite, haciendo lo mínimo indispensable para que el barco siga flotando un minuto más. Porque en el océano austral,
La valentía no es enfrentarse a la tormenta, es sobrevivir dentro de ella, mientras todo alrededor intenta demostrar que el ser humano no debería estar ahí. En las tormentas del sur, el mayor peligro no siempre viene del agua, viene del aire. El llamado freezing spray convierte el océano en un arma silenciosa. Ocurre cuando olas fragmentadas por el viento lanzan microgotas que impactan sobre el barco y se congelan al instante. En la Antártida, este proceso puede ser exponencial. Con temperaturas del aire por debajo de menos 15 grados Celsius y vientos superiores a 90 kilómetros por hora, la tasa de acumulación de hielo puede superar los 5 a 10 centímetros por hora sobre superficies expuestas. En menos de una noche, un barco puede cargar entre 50 y 100 toneladas adicionales, sin que la tripulación sea plenamente consciente de ello. El problema no es solo el peso, sino dónde se deposita. El hielo se acumula en mástiles, antenas, barandillas y grúas, elevando el centro de gravedad. Simulaciones navales demuestran que 70 toneladas de hielo mal repartidas reducen el margen de estabilidad transversal en más de un 30%, dejando al buque a una sola ola del vuelco. Existe además un fenómeno poco conocido: el desprendimiento súbito. Cuando una plancha de hielo se libera por vibración o impacto, puede caer como un bloque sólido de cientos de kilos. Se han registrado cubiertas perforadas, equipos aplastados y marineros gravemente heridos por caídas de hielo desde apenas 10 metros de altura. La lucha contra el hielo consume recursos críticos: motores auxiliares funcionando sin descanso, agua caliente desviada de sistemas vitales, tripulación agotada, golpeando estructuras con masas metálicas durante temporales activos. Cada minuto dedicado a eliminar hielo es un minuto sin descanso ni control fino del barco. En algunos incidentes documentados, la acumulación fue tan rápida que no hubo tiempo de reaccionar. Barcos que pasaron de una navegación tensa pero controlada a una escora permanente en menos de una hora. El hielo no avisa, no ruge, no golpea, aparece. Lo más inquietante es que muchos sensores no detectan este peligro. Los sistemas de estabilidad calculan desplazamiento total, pero no distribución real del peso congelado. El capitán puede creer que aún existe margen, hasta que una sola ola rompe el equilibrio. El hielo no es solo el paisaje, es un enemigo aéreo, invisible, acumulativo. Y cuando finalmente muestra sus efectos, ya no hay maniobra posible. El barco no se hunde por el mar, se traiciona a sí mismo por el peso que lleva encima. Estas tormentas no solo superan a los barcos, también superan a la ciencia. El Océano Austral es uno de los lugares con mayor vacío de datos del planeta, y no por falta de interés, sino porque muchos instrumentos no sobreviven el tiempo suficiente para medir lo que ocurre de verdad. Las boyas oceanográficas, diseñadas para registrar olas, presión y temperatura, tienen una tasa de pérdida alarmante. En campañas científicas del sur, hasta un 40% de las boyas desplegadas dejan de transmitir datos en menos de un año. Algunas desaparecen tras una sola tormenta extrema. No se hunden lentamente, simplemente dejan de existir. Los satélites tampoco lo ven todo. Los sistemas de altimetría radar miden la altura media del oleaje, pero fallan con las olas anómalas. Cuando una ola aislada de 40 metros aparece, el satélite suele promediarla con el entorno, reduciendo su impacto real en los registros. Es decir, algunas de las olas más grandes jamás ocurridas no existen oficialmente. Durante tormentas profundas, la nubosidad densa y las partículas de hielo en suspensión degradan la señal. Se crean zonas completas sin lectura fiable, durante horas o días. En esos vacíos de información es donde ocurren los episodios más violentos y menos documentados. Las estaciones automáticas en el entorno de la Antártida también sufren. Vientos superiores a 200 kilómetros por hora han arrancado mástiles, destruido sensores y alterado calibraciones.
Algunos registros muestran saltos imposibles en presión atmosférica, porque el instrumento fue golpeado o congelado durante la medición. Incluso los modelos climáticos reconocen sus límites aquí. Muchos sistemas de predicción subestiman la velocidad de profundización de las borrascas del sur. Se han registrado tormentas cuya presión cayó más rápido de lo que los modelos permitían físicamente, obligando a revisiones posteriores de las ecuaciones usadas. Esto tiene consecuencias reales. Capitanes reciben previsiones incompletas o suavizadas. Una tormenta catalogada como severa puede evolucionar a extrema sin margen de reacción. En el sur, un error de 12 horas puede marcar la diferencia entre maniobrar o quedar atrapado. Existen eventos conocidos solo por testimonios humanos. Relatos de mares imposibles, de olas que superaron el puente de barcos científicos, de presiones tan bajas que los oídos dolían constantemente. Episodios que no figuran en bases de datos globales porque nadie logró medirlos correctamente. La paradoja es brutal. El lugar más importante para entender el clima del planeta es también el más difícil de estudiar. Cada tormenta antártica destruye instrumentos, borra registros y deja preguntas sin respuesta. Por eso, cuando hablamos de la peor tormenta jamás vista en estos mares, hay una realidad incómoda. Puede que haya ocurrido y que nunca lo sepamos, porque en el extremo sur, incluso la ciencia llega a un punto en el que deja de mandar. Las peores tormentas no pertenecen solo al pasado. Las más violentas aún están por llegar. Los datos climáticos de las últimas décadas muestran un cambio silencioso pero decisivo en el océano austral. No se trata de más tormentas, sino de tormentas mucho más energéticas. El primer factor es el aumento del contraste térmico. Mientras el aire sobre el continente helado sigue siendo extremadamente frío, las aguas del océano austral se han calentado entre 0,5 y 1,2 grados Celsius en algunas zonas desde finales del siglo XX. Esa diferencia amplifica el motor de las borrascas. Más contraste significa más energía disponible para profundizar sistemas de baja presión a velocidades nunca vistas. Los registros indican que los ciclones del sur se están desplazando más al sur y manteniendo su intensidad durante más tiempo. Antes, muchas tormentas se debilitaban tras varios días. Hoy, algunas conservan vientos de fuerza huracán durante una semana completa, recorriendo miles de kilómetros sin perder potencia. Las olas también están cambiando. Estudios recientes confirman que la altura significativa del oleaje en el océano austral ha aumentado de forma constante. Puede parecer poco, pero un incremento medio de un solo metro implica olas máximas mucho más grandes. En términos físicos, la energía de una ola crece de forma exponencial con su tamaño. Otro dato inquietante es la longitud de onda. Las nuevas tormentas generan olas más largas, con periodos superiores a los históricos. Estas olas no rompen fácilmente, viajan más lejos y golpean con más masa. Son especialmente peligrosas para barcos grandes porque coinciden con su frecuencia natural de balanceo, amplificando el movimiento de forma crítica. El hielo marino, lejos de ser un escudo, añade complejidad. Su retroceso irregular crea zonas de agua abierta, donde antes no existían. Esas superficies permiten que el viento transfiera energía directamente al mar, generando oleaje en lugares que antes estaban protegidos por hielo compacto. Los modelos climáticos más recientes coinciden en un punto clave. Los eventos extremos serán más extremos. Las tormentas consideradas raras podrían convertirse en episodios recurrentes. Y lo más preocupante es que muchas infraestructuras, barcos y protocolos actuales están diseñados con datos del pasado, no del escenario que se está formando. Para los pescadores y marinos del sur, esto significa campañas más cortas, decisiones más arriesgadas y márgenes de error inexistentes.
Para la ciencia, implica un océano cada vez más difícil de medir. Y para cualquiera que se aventure en estas aguas, una verdad incómoda. La peor tormenta antártica registrada puede no ser la referencia, sino el preludio. Porque en el extremo sur del planeta, el océano está cambiando las reglas, y lo está haciendo más rápido de lo que los humanos pueden adaptarse.